Tú eres rey.
en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Correremos hacia ti. El cielo hoy está ahí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
Hola, muy buenos días. Quiero compartir con ustedes un pasaje del libro de los Hechos y luego algunos versículos también de una epístola, la segunda de Timoteo, y un versículo de Proverbios. El pasaje de Hechos lo hemos estado considerando hace poco, pero mirando de otra manera. Hoy quiero, con ese pasaje y otros, compartir con ustedes una meditación que lleva como título ¿Cómo respondes a tus miedos? En el pasaje de Hechos es el que en el capítulo 4 menciona el comienzo de la persecución y cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio y donde le habían ordenado que no prediquen, y allí vemos que ellos hacen esta oración. En Hechos 4:27 dice: verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Otra traducción dice: ahora, Señor, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Y en otra dice que anuncia tu mensaje sin miedo o sin temor alguno. Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 1, versículo 7: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. O sea, no hay un espíritu de miedo, timidez, temor. Y Proverbios 29:25 es un versículo clave. Dice: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. O como dice la NBI, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Una historia encontramos en el primer libro de los Reyes, que es la historia del profeta Elías. Este era un hombre valiente, denodado, esforzado, porque vivía en la presencia de Dios y confiaba plenamente en Él. Él se animó a enfrentar al rey Acab por su maldad y sus pecados. Acab fue un rey muy malo, estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que no era pagana y además era idólatra, adoraba a los Baales, a Acera, o sea, nada que ver con la adoración al Dios eterno a quien Israel adoraba. Ahora, este rey era el causante de que haya tanto pecado, tanta maldad en Israel. Entonces, Elías lo enfrentó y trajo un juicio de parte de Dios. Por su palabra hubo sequía y por su palabra 3 años y medio después vino la lluvia. Él enfrentó a los profetas de Baal y los destruyó dependiendo totalmente de Dios. Hizo caer fuego del cielo como una demostración del poder de Dios y de la autoridad que Dios le había conferido. Mostró tremendo valor y no tenerle miedo a este rey. ¿Por qué? Porque, como él mismo decía, el profeta Elías: vivo en la presencia de Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, fíjense, todo este valor que él tenía, de pronto se vino abajo y se asustó por las amenazas de Jezabel y huyó a Oreb. O sea, cuando él destruye a los profetas de Acera y de Baal, la reina le manda a decir que ella lo va a matar a él, que así como él mató a los profetas, ella lo va a matar a él, y hace un juramento, una maldición de que lo va a matar. Y él huye, fíjense, habiendo enfrentado a 850 profetas paganos, habiendo enfrentado al mismo rey Acab, ahora ante la amenaza de la esposa huye. Cuando él huye, se encuentra con Dios en el monte Oreb y Dios le habló y se manifestó a él. En contraposición a estos
profetas de Baal, que eran ruidosos pero inútiles, porque hicieron ruidos, gritos, saltos, hasta se cortaban, se lastimaban, no pasó nada. Dios se manifiesta en la calma de un silbo apacible y delicado. Ahora, luego de ese encuentro con el Señor, Elías es enviado a continuar con su tarea de profeta, cumplir con sus responsabilidades, se repone al miedo, se repone a la autocompasión y comienza a trabajar. Él creía que era el único que estaba del lado de Dios, pero Dios le hace ver que no, que había muchos que estaban también con él. Y ahí vemos como el poder de Dios, la presencia del Espíritu del Señor, le devuelven el coraje, el valor a este hombre que lamentablemente se dejó asustar y cayó en el miedo y en la autocompasión. Fíjense lo que dice Santiago en su carta, el capítulo 5, versículos 17 y 18, haciendo una referencia al profeta Elías. Dice: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. ¿Qué nos está diciendo allí Santiago? Que no es que Elías era un superhombre. Elías era un hombre que en su momento supo confiar en Dios, supo proclamar la palabra de Dios, vivía en la presencia de Dios y tuvo la autoridad para traer un juicio sobre el rey pagano y sobre Israel, porque la nación, no solo el rey era el idólatra y su esposa Jezabel, sino el pueblo también se había alejado lamentablemente. Ahora, aquí vemos entonces a un hombre que primero actuó bien, después asustó, pero después entendió lo que Dios quería para él y cómo obra el Señor. Lo importante, lo clave y determinante es, más que el miedo en sí mismo, cómo respondemos a ese miedo. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, no tengo miedo en absoluto de nada. Siempre cuando hay que enfrentar algún desafío, algún sufrimiento, alguna situación, es normal, es natural, somos humanos, que en nuestra naturaleza aparezca el miedo, el temor al sufrimiento. El mismo Jesús estaba allí, en Juan 12 lo leemos, previo a ir a la cruz, pronto ya tenía que ser juzgado y luego crucificado. Él allí está teniendo un abatimiento, un dolor por lo que sabe que va a enfrentar. Hay en nosotros una naturaleza que nos lleva a eso. Por eso hay estos tiempos difíciles por allí nos llevan a tener miedo y a decir, ay, ¿qué hago? ¿Será que saldré adelante? La enfermedad no me atacará, la inflación no me destruirá, la plata me alcanzará, mantendré mi trabajo, el que quedó sin trabajo volverá a conseguir trabajo, trabajaré otra vez, podré hacer esto, podré hacer aquello, volveré a ver a mis amigos y familiares, volverán las cosas a ser como antes. Y empezamos con preguntas y viene de pronto, quiere ganarnos el miedo. Y no debe ser así. El miedo está allí y al miedo hay que dominarlo en el nombre de Jesús. Entonces, yo hice algunas expresiones acá, puse de cómo respondemos a nuestros miedos. Por eso el título es ¿cómo respondes a tus temores, a tus miedos? Puede suceder que a ese miedo que te viene le agregues más miedo, o sea, ya entres en una desesperación. Sin embargo, Pablo decía que aunque estamos perseguidos no somos destruidos, no estamos desesperados, aunque estamos caídos no somos destruidos totalmente. El Señor siempre nos va a dar la victoria en Jesucristo, Él está con nosotros. Entonces, si la situación te da algún poco de temor, inmediatamente acudí al Señor, inmediatamente buscad al Señor. No puede darte más miedo. Fíjense que dice Proverbios, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Entonces, por allí hay algunos que ante una situación difícil se ponen con más miedo, otros quedan paralizados, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Hay una canción que nosotros cantamos que decimos, las circunstancias no me mueven a mí, en el sentido de que no me hacen cambiar, las circunstancias sean buenas o malas, adversas o positivas, no deben moverme a mí. Pero yo a veces digo, sí, no te mueven, pero te paralizan. Hay personas que ante circunstancias difíciles, ante situaciones que no son como quisieran, se paralizan. Fíjense, uno quiere hacer un viaje
y de pronto empieza a llover, empieza a estar feo el clima, el tiempo, y uno tiene que hacerlo igual. Uno quiere hacer una reunión, nos estamos preparando para ir al culto del día domingo, para ir a la reunión de oración de la semana, para ir a hacer alguna actividad, y el clima se pone feo, hace mucho frío, hace mucho calor, llueve, y nos paralizamos. Decimos, no, porque el tiempo, porque... ¿Cómo es eso? Tenemos que salir adelante. Fíjense, cuando queremos hacer algo, lo hacemos. A veces, si hay un paro de colectivos, para ir a trabajar la gente se moviliza como pueda, hasta van caminando o en algún otro vehículo. Sin embargo, si sucede algo así y tenemos que hacer algo para la obra del Señor, decimos, ay, no puedo, estoy paralizado, no hay movimiento. Entonces el miedo a veces nos paraliza. En otro caso nos pasa lo de Elías. Cuando tuvo miedo de Jezabel, huyó. Dice que caminó 40 días. Caminar 40 días. Y él era un hombre fuerte, era un hombre veloz, porque luego vamos a ver, bueno, mejor dicho, antes estuvo, que cuando terminó de hacer en el monte, vencer y derrotar allí a los profetas de Baal y de Aser, y luego los mató, y se encontró con el rey Acab. Dice que él corrió más que el rey en su carro, y el carro era rápido, sin embargo él corrió más. Imagínense que en 40 días Elías debe haber caminado muchos kilómetros, fue hasta el monte Oreb, pero a veces él no estaba huyendo no estaba yendo en el Señor, que estaba buscando a Dios, aunque allí se encontró con el Señor. Él estaba huyendo, estaba con miedo. Cuidado que no tomemos esa postura, porque es mentira ese dicho, o por lo menos no se aplica acá. Soldado que huye sirve para otra guerra. Estamos en una guerra ahora, la tenemos que enfrentar y tenemos que ser valientes y no tomar la decisión de la huida. Bueno, yo me voy, esto es muy difícil. Qué fácil es muchas veces cuando estamos en alguna actividad y decimos, bueno, yo me retiro. Esa expresión, como a mí como pastor me duele y no me gusta. Me disgusta mucho cuando un hermano, porque algo no le gustó, porque está trabajando con otro y el otro por allí no hace las cosas tal como a él le gusta, o alguna situación que sea, yo me retiro. Es fácil. Miren, si Dios se retirara de nosotros cada vez que nosotros actuamos mal, ya no lo tendríamos. Si en el hogar, cada uno de los que moran allí dirían, bueno, yo me retiro, yo no trabajo más, yo no aporto más, yo no quiero saber más nada. No es así. No hay que huir, no hay que decir me retiro y se terminó el problema. La otra forma incorrecta de responder a los miedos es la autocompasión. Ay, pobrecito yo, todo lo malo me toca a mí. ¿Por qué será que siempre soy yo el perseguido, siempre el maltratado, siempre el incomprendido? Estamos en esa autocompasión. Elías llegó a decirle a Dios, yo soy el único que ha quedado que respeta y te adora y te honra y te sigue. Y Dios le tuvo que decir, mirá, no sos el único. Tengo 7.000 que no se han inclinado ante Baal, o sea que no han caído en la idolatría. Y estaban allí, los tenían Dios escondido para que no murieran ante la mano de estos profetas de Baal o del rey Acab o de Jezabel. Pero la autocompasión es mala. Las acusaciones, empezar a acusar al otro. Todo esto me pasa porque el otro es malo, porque esto, aquello. Mirá lo que me sucede por culpa de este, por culpa del otro, por culpa de los gobernantes, por culpa de los pastores, por culpa de mi vecino, por culpa de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis hijos. Siempre echándole la culpa a otro, y esas acusaciones no sirven. Y por último, una mala manera de responder a los miedos es poner excusas. Empezar a poner excusas. Y no, seguramente esto no es para mí. No, yo no puedo. A mí el tiempo ni el dinero no me alcanza. No tengo capacidad. No es lo mío. Empezamos a excusarnos. No tengo otra cosa que hacer. Como la parábola, cuando Jesús cuenta esa parábola de la cena, que había invitado gente y todos empezaron a poner excusas. Uno porque tenía un campo y tenía que verlo. Otro porque se había casado. Otro porque había comprado animales nuevos. Hoy podríamos decir, tengo mi casa nueva, tengo que cuidarla. Compré un auto nuevo, quiero ir a probarlo. O cualquier otra cosa. No empieces a poner excusas ante los miedos. Hay que enfrentar a los miedos. Ahora, sí tengo respuestas positivas a esos miedos. La primera que tengo anotada es una mayor dependencia de Dios. Qué bueno que es que a veces las situaciones, las circunstancias nos hagan enfrentar con algo que nos asusta en un sentido. Decimos, ay, yo, como el apóstol Pablo dijo, ¿quién es competente para esto? Nuestra competencia viene de Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer en esas circunstancias es tener una mayor dependencia de Dios. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que él decía, yo sé esto, aquello, lo otro, tengo estudios, soy fulano, soy el apóstol. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay circunstancias difíciles que te asustan, mayor dependencia de Dios.
Segundo, una identificación del ataque satánico y rechazar inmediatamente al mismo. Ver por dónde viene ese ataque, a qué se debe, qué es lo que le está molestando al diablo de lo que estamos haciendo y qué es lo que él quiere hacer para interferir en los planes de Dios y en nuestra vida y en la obra y en lo que Dios nos está llamando a hacer. Lo identificamos y lo anulamos en el nombre de Jesús. Otra buena decisión es lograr la victoria para la gloria de Dios. O sea, decir, tengo que vencer a este miedo, tengo que vencer a este temor, tengo que sobreponerme y entonces la gloria va a ser para el Señor. Ante las dificultades, recordemos al Señor cuando Él dijo en Juan 12, que dice, tengo ganas de pedirle al Padre que pase de mí esta copa. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. E inmediatamente se sobrepone y dice, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Este es mi compromiso, esta es mi misión. Es difícil, no importa, yo voy adelante. Y también que este miedo, este temor, esta situación que nos pone ansiosos, temerosos, nos lleve a un nuevo encuentro con Dios que va a controlar totalmente nuestra vida y nos va a permitir cumplir con eso que el Señor nos ha encomendado y ahora quiere encomendarnos algo más. ¿Nunca pensaste que Dios tiene algo más grande para vos en su obra? Más grande en el sentido que quiere que trabajes más, que extiendas su reino, que busques ganar almas para Cristo, de llevar el Evangelio a muchos lugares. Claro, Elías necesitó encontrarse con el Señor allí en el monte Horeb. Tal vez se le esperaba, como muchas veces creemos que la manifestación tiene que ser de una manera estruendosa, poderosa, ruidosa, como incluso los Baales y los de Acera habían hecho. Él tal vez esperaba, y dice que sopló un viento fuerte, pero allí no estaba Dios. Elías no vio. Luego hubo un terremoto, se ve que allí el monte donde él estaba tembló, y dice, acá aparece Dios. No apareció Dios. Luego hubo fuego, y tampoco allí estaba la presencia del Señor. No quiere decir que Dios no se manifieste así. Acá en Hechos 4, justamente cuando ellos terminan de orar, dice que el lugar en que estaban congregados tembló. Dios obra de maneras como a Él le parece y las mejores, porque Él es soberano. Pero en este caso, Él buscaba un montón de manifestaciones externas y Dios no se las dio, sino que después sintió un silbo apacible y delicado, una música extraordinaria, y allí estaba el Señor. Sin escándalo, sin ruido, suavemente se manifestó el Señor para que Elías se diera cuenta que Él estaba allí cerca. Esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que el Señor no se manifieste con expresiones poderosas y evidentes, sino que Él quiere encontrarse con nosotros en la quietud y la paz de un tiempo de intimidad con Él. En ese tiempo de intimidad podremos conversar con el Señor, escucharlo, recibir de Él lo necesario para continuar en el camino que nos ha trazado. Él, nuestro Dios amado, nos va a dar las fuerzas que nos da y nos dará para el camino a transitar. Tenemos que depositar todos nuestros temores en su presencia, aprender a depender de Él en todo y para todo, o sea, en todo momento, en toda circunstancia y para todo lo que emprendamos. Siempre Él va a estar con nosotros, porque Él lo prometió. Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28, y jamás ha fallado a su promesa. La fidelidad de Dios es inalterable. Fíjense lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y además de la expresión del apóstol Pedro, que recién mencioné, el salmista en el Salmo 55, 22 dice, en la NBI lo traduce así: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y Dios habla hoy, que es más sencilla, dice, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Para concluir, quiero decirte algo. No es pecado que tengas miedo. No es que seas un mal hijo de Dios, ni que ni siquiera pienses no soy hijo de Dios, porque tenés algunos temores, porque tenés miedo, porque las circunstancias de pronto te pueden llegar a asustar. Fíjense que si los primeros creyentes, cuando incluidos estaban los apóstoles allí, fueron a orar al Señor por causa de la persecución, ¿qué le dijeron? Concede a tus siervos que con toda valentía hablen la palabra, lo cual significa que ellos podían estar amedrentados, podían tener miedo. Entonces le pidieron valor, coraje.
Pablo, por alguna razón, le dice a Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, si tenés temores por lo que te está pasando, por algún llamado que estás recibiendo del Señor, algún desafío a extenderte, a hacer algo para el Señor, a emprender algo nuevo, y te da un poco de miedo, no es pecado, ojo. No es pecado, pero no te puedes quedar con eso, ni justificar, ni autocompadecerte, empezar a acusar a otros, ni huir, ni paralizarte, ni excusarte. ¿Qué tenés que hacer? Depender de Dios. Si hay miedo, hay algún ataque satánico posiblemente, rechazarlo en el nombre de Jesús, buscar la victoria para la gloria de Dios y tener un constante encuentro con el Señor, como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. De esa manera el Señor va a estar contigo en todo momento, se te va a manifestar en medio de esa lucha que vas a enfrentar, vas a ser victorioso y se va a cumplir lo que dice Pedro, de que el Señor te cuida, lo que dijo Jesús, que estoy contigo hasta el fin del mundo, lo que dijo el salmista, que dejes todas tus preocupaciones delante de Dios, que Él las cuida, y serás más que vencedor. Acuérdate que Pablo, el apóstol Pablo, un hombre al cual reconocemos como un paladín del Evangelio, como aquel que llevó el Evangelio a muchísimas ciudades, que incluso estuvo ante las máximas autoridades por causa del Evangelio y no tuvo miedo, pero no lo hizo, no porque él en sí era poderoso y valeroso, sino porque, como él mismo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga y que seas más que vencedor en medio de cualquier circunstancia.